Que el Señor le continúe bendiciendo, mi amada, mi amado, en esta hora. Dios es maravilloso y siempre su misericordia está con nosotros. Dice propiamente la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros. Por eso yo digo, Él es más que bueno. Quiero en esta hora compartirle una pequeña porción de la palabra. No más un versículo, grandecito, pero un versículo que yo sé que nos pone a meditar. Hay que ponerle bastante atención, pero primero quiero darle gracias a Dios. Amado mío, gracias Señor por la vida, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias Señor porque tu misericordia es grande, es maravillosa Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias porque estás siempre para guiarnos, estás para dirigirnos y bendecirnos con todo lo que, oh Espíritu Santo de Dios, nosotros necesitamos, esa sabiduría que necesitamos, esa unción, esa guianza, ese toque suyo, Espíritu de Dios. Y usted siempre está dispuesto. Por eso, mi amado, te pido en esta hora, guíame, te pido por mi amada, oh precioso Señor y Salvador, en el nombre de Jesús, Padre bendito, te pido, Señor, que esta palabra cumpla el propósito, Señor, ese propósito que hay en ella, Señor, de hacernos meditar, de hacernos recapacitar, ese consejo sabio que siempre es para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre mío, te doy muchas gracias y te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables al corazón de mi amado, de mi amada que escucha, así como hablas a mi corazón a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta hora la encontramos en el libro de Josué, capítulo 7. El versículo 1 dice así la palabra del Señor. El pecado de Acán. Los hijos de Israel cometieron una gran prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Car, mi hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amados hermanos, recordamos que el Señor había dado una orden, había dado todo un seguimiento, toda una consejería, cómo entrar a aquella ciudad fortificada llamada la ciudad de Jericó. Pero Él les había dicho cómo les iba a entregar esa ciudad, pero les había advertido que no tomaran nada para ello porque todo lo que ahí había era anatema, era maldito. Eso significa el anatema. Y fueron y poseyeron esa ciudad. Recordemos que las murallas cayeron cuando ellos estuvieron dando vueltas por 6 días a Jericó, a esta ciudad. Y bueno, el Señor se glorificó. Pero este hombre llamado Acán tomó del anatema, tomó un lingote de oro, tomó un manto babilonio, tomó cosas que eran repulsivas, repugnantes a Dios, las llevó a su tienda, vamos a decir, las llevó a su casa. Estaban advertidos por Dios que no tenían que tomar nada de eso porque eso era repugnante delante de Dios. Lo que ahí había estaba maldito, era anatema. Pero este hombre se sintió atraído, se sintió tentado, vamos a decirlo, y dice la palabra que trajo el anatema a su tienda, trajo a su casa. Y usted puede ver en capítulos anteriores ahí cómo van después de esta gran batalla, después de este gran triunfo que tuvieron en Jericó, cómo van a enfrentar a otro rey, a otra ciudad mucho más pequeña, mucho menor, pero ahí hubo una gran pérdida, una derrota para el pueblo de Dios y hubieron muertes. Y Josué estaba desesperado, Josué estaba angustiado, Josué no entendía qué era lo que había sucedido, qué era lo que estaba pasando, cosa que era precisamente, dice acá el versículo 1, que la ira de Dios se había encendido contra el pueblo de Israel porque había pecado.
Y precisamente Josué no lo sabía. Los demás no lo sabían porque había sido un varón el que había hecho esto, el que había había traído cosa inmunda, vamos a decirlo así, lo había traído a su casa, lo había traído a su hogar, lo había traído a su tienda, lo había traído al campamento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y la ira de Dios se encendió. Por eso cuando van a la próxima batalla, que era mucho más fácil para ellos ganarla, no la ganaron porque Dios no los estaba respaldando, porque la ira de Dios estaba fuertemente activa y no los estaba apoyando. Por lo contrario, hubo una gran matanza en contra de Israel. Qué triste eso. Y uno como siervo de Dios, como líder, como pastor, como pastora, se pone a pensar cómo le ha de haber dolido a Josué. Aquel líder, siempre el líder, llámese pastor, como se llame el líder del pueblo del Señor, siempre está deseando lo mejor, está deseando que esa voz de Dios esté presente siempre, esa guianza del Espíritu Santo, que el pueblo esté caminando en obediencia. Siempre estamos anhelando ese avanzar escalones juntos, ir como un cuerpo, de verdad, todos juntos avanzando. Y yo me imagino el gozo, la alegría que Josué sentía cuando vieron este éxito en Jericó, cuando obtuvieron esta mano poderosa de Dios dándoles esa victoria. Pero qué tristeza ha de haber sentido Josué cuando sucede esto, cuando allá en aquella otra ciudad perecen, pierden, hay muerte, hay luto, hay tristeza para el pueblo de Israel. Qué tristeza más grande debe haber llenado el corazón de Josué como pastor de Israel, como líder de Israel. Y todo, hermanos amados, por un hombre desobediente, todo por un hombre que no había querido acatar, que no se detuvo ante la tentación, que no tuvo la suficiente fortaleza para vencer aquella tentación, para ser obediente a lo que ya les habían dicho. Qué triste. Yo me pongo a meditar y digo yo, qué triste se debe haber sentido Josué. Porque realmente para nosotros como pastores, como líderes, es muy triste cuando viene alguna situación de dolor, alguna situación negativa al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a los hermanos, a la iglesia, a la congregación. A nosotros nos duele, nos preocupa demasiado, nos duele demasiado. Así como también nos llena de regocijo cuando vemos victorias, cuando vemos avanzar al pueblo de Dios, cuando vemos esas bendiciones de Dios que vienen a su pueblo, a su iglesia. Pero hermanos amados, les decía al principio una palabra para que meditemos. ¿Cree usted que solamente esas cosas que habían en Babilonia, las cuales el Señor había prohibido, en Jericó, las cuales el Señor había prohibido que tomaran de ahí de Jericó ningún botín para llevarse con ellos porque todo era anatema? ¿Usted cree que solamente eso era anatema para el Señor? ¿O usted cree que hoy por hoy pueden haber cosas, pueden haber algunas situaciones que sean anatema delante de Dios? Yo le digo sí. Hoy por hoy sigue habiendo anatema. Todo aquello que sea contrario al propósito de Dios, todo aquello que Dios nos ha dicho, no hagan esto, no vayan allá, no tengan estas actitudes, no tengan estas costumbres, no tengan estas prácticas, porque yo las aborrezco. Todo eso sigue siendo hoy por hoy anatema delante de Dios, sigue siendo hoy por hoy repugnante delante de Dios, sigue siendo maldito, sigue siendo maldición que afecta a los hijos de Dios. ¿Ve por qué es importante que meditemos en la palabra, mis amados hermanos? ¿Por qué es importante que valoremos? Porque puede, mi amado, mi amada, que usted esté trayendo a su casa anatema. Puede que usted esté abriéndole las puertas de su hogar, de su familia, de su vida personal al anatema. Y algo que tenemos que resaltar en esto es que aunque fue una sola persona, aunque fue un solo hombre, como el pueblo de Dios somos como un cuerpo, no afectó solamente a él,
afectó a todo el pueblo de Dios. Por eso hubo tanta muerte. Y después, si usted sigue leyendo la lectura, se da cuenta de que continúa la muerte porque el castigo tenía que venir sobre él. Pero ahí iban a inquirir muchas personas más. Por lo tanto, qué peligroso es que nosotros estemos trayendo anatema a nuestros hogares. Que nosotros a través de las redes sociales, de la televisión, llámese teléfono, computadoras, televisión, como le querramos decir, estemos viendo, atrayendo a nuestro hogar cosas que son anatema delante de Dios. O estemos teniendo prácticas, o estemos teniendo participaciones con personas que son anatema delante de Dios. Y que nosotros estemos entrando en esa contradicción contra Dios, porque ya Él nos ha advertido, ya Él nos ha dicho cómo debemos de conducirnos en esta tierra. Tenemos que ser una gran antorcha, una gran lámpara, un gran bombillo, un gran foco, como usted quiera decirle, que alumbre, que transmita luz en este mundo de oscuridad, de tinieblas en el que nosotros nos encontramos. Por lo tanto, si nosotros por lo contrario nos conducimos diferente, estamos haciendo cosas que son contrarias a lo que Dios nos ha dejado, nosotros estaríamos guardando anatema. Y vino la ira de Dios. Sobre Acán vino la ira de Dios, sobre su familia, sobre toda la nación, el pueblo de Israel, vino la ira de Dios por culpa de un hombre que fue el que pecó. Por eso, ¿qué cuidado hay que tener? Porque puede que usted se descuide y usted practique, abrace anatema, pero si usted lo trae a su casa, va a afectar a su familia, va a afectar a aquellos que usted tanto ama. Por eso yo le digo en el nombre de Jesús en esta hora, medite, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás practicando? ¿A qué le estás dando lugar en tu corazón, en tu vida, en tu diario vivir? ¿Qué estás trayendo a tu hogar? ¿Qué estás permitiendo que traigan a tu hogar? ¿Qué estás permitiendo que entre a tu casa? ¿Qué estás permitiendo? Si hay anatema en el nombre de Jesús, yo le digo en esta hora, expúlsalo. Apropiate de la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y echa fuera el anatema. Sácalo de tu vida, sácalo de tu familia, sácalo de donde haya que sacarlo. Porque, ¿sabes? Ahorita lo puedes estar viendo como algo que te produce, sea económicamente, sea emociones, sea, no sé, alguna situación, pero no. Eso lo que produce es muerte. Por lo tanto, yo te digo en esta hora, saca el anatema en el nombre de Jesús de tu vida. Y llena de la presencia de Dios, trae a tu casa, a tu vida, la presencia de Dios. Que esa sí va a llenarnos de toda la bendición que Dios quiere darte, que Dios quiere darnos. Muchas gracias, Señor amado, mi Rey, por tu palabra, por tus bendiciones, por tus advertencias, Señor. Es una bendición para nuestras vidas, Señor, tener esa advertencia, ese consejo sabio de tu palabra, Señor. Por eso yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre bendito. Mira, mi amado, mi amada, que dice, yo tengo algunas cosillas por ahí que seguramente son anatema delante de Dios, que yo creo que a Dios no le agradan. Padre, yo te pido, ayúdala. Espíritu Santo, ayúdalo. Dale la fuerza, dale la sabiduría, dale ese valor que necesita para expulsar de su vida, para sacar de su hogar todo aquello que es anatema. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu palabra. Aleluya. Amén y amén. Adelante, mi amado, mi amada. Recuerda que con Cristo todo lo podemos. Por eso en el nombre de Jesús te invito a que te apropies de la palabra, que tomes este consejo que nos da la palabra del Señor, que hagas lo que es necesario hacer para cerrarle puertas al enemigo y abrirle las puertas de nuestra vida, de nuestra familia, al Padre, al Dios Todopoderoso, que tiene bendiciones maravillosas para tu vida y para mi vida. Ánimo en el nombre de Jesús. Un abrazo a la distancia, mi amado, mi amada. Te ama tu hermana y amiga, la pastora Norma. Bendiciones.